Amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, estamos en este momento con un invitado especial. Se trata de Américo de Gracia, quien es un líder político de la región oriental de Venezuela y ha venido desempeñando una labor muy importante en dos temas fundamentales: lucha contra la corrupción, pero también respeto a los derechos medioambientales del pueblo venezolano. Con él vamos a estar conversando en este momento. Vamos a darle primero la bienvenida. Bienvenido, Américo. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, Alex. Y gracias también a Vanessa por haberme contactado y a Siempre Venezuela por esta oportunidad de llegarle no solamente a los venezolanos, sino que están no solamente en Venezuela, sino en cualquier lugar del mundo y que están pendientes de lo que ocurre Venezuela dentro. Bueno, el tema de Loca reactivó la discusión sobre la minería ilegal, sobre este tipo de minería que bajo el amparo del Estado se viene desarrollando en parques nacionales y zonas importantes del país. Además que nos hizo recordar de refilón el tema del arco minero y la depredación que se está ahí desarrollando. ¿Cómo ves tú estos temas, Américo, después de prácticamente 3 años denunciando esto? Mira, Alex, la primera cosa que pretendo que contextualicemos es que toda la minería que se desarrolla, se ejecuta y se instrumenta al sur del Orinoco, no solamente en el estado Bolívar, sino en el Delta Macuro a través de Sierra y Mataca y la Reserva Forestal Sierra y Mataca y todo el Amazonas. Estamos hablando de más de la mitad del todo el territorio nacional. Es ilegal. Y no es una frase gratuita. Es ilegal porque no se está otorgando conforme a la ley y conforme a la constitución vigente. Para tú explotar en Venezuela cualquier actividad minera o petrolera, aurífera, coltán, diamante, necesitas fundamentalmente una concesión. Y una concesión tiene un protocolo de uso. Tiene que estar sustentada por ingenieros geólogos, estudios de suelo, de impacto ambiental, tiene que ser promovida hacia la Asamblea Nacional la estudia, la aprueba y luego el gobierno nacional le pone el ejecute, se la entrega en concesión por 10, 20, 30, 50 años. Eso no es lo que ocurre hoy en Venezuela. Crearon una figura, un adefesio jurídico llamado alianzas mineras, y con las alianzas están entregando incluso alianzas forestales que cambiaron la concesión por alianzas, están entregando explotación de petróleo, están entregando explotación minera, aurífera, diamantífera o de coltán, y nada de esto cumple con el protocolo de la Constitución. Por eso cuando el gobierno dice minas ilegales y nosotros las repetimos, acusando a la gente de la bulla, estamos también contribuyendo al lenguaje del régimen. En consecuencia, todas las minas son ilegales. Y te puedo decir más para ti y para aquellos que nos observan en cualquier rincón del mundo. Minerven, que es la única concesión minera y no entregada por este gobierno, sino por el primer gobierno de Rafael Caldera, cuando la nacionalizó en el Callao de manos británicas. Estamos hablando de que es la única mina que tiene concesión en este momento, pero que adicionalmente a todo esto, esa mina, la mina del Callao, que tiene una concesión legal, definitivamente no la está operando Minerven, sino que la está operando una empresa subarrendada llamada Miviturben, que es minería binacional Turquía-Venezuela, que la maneja Alex Saak, de manera que eso también es ilegal. O sea, toda la minería, cuando nosotros decimos toda, estamos hablando de absolutamente toda la actividad minera, cada uno en una instancia distinta, es ilegal. Máximo cuando se opera en parques nacionales como el Canaima, como el Yapacana y ahora el Caura. Y todo eso es con una licencia que entrega la Corporación Venezolana de Minería, que dirige el general Carlos Osorio. De modo que
estamos ante un holocausto minero, un holocausto ecológico, pero también para aquellos que se hacen la idea de que esto puede ser una alternativa no petrolera, también estamos ante un holocausto financiero dirigido y creado en las últimas 5 décadas, no solamente por Maduro, sino también por Chávez. Y me refiero a lo ocurrido con Cristalet, que hoy se va a apoderar de Citgo, y lo ocurrido con World Reserve, que también le ganó la demanda a Venezuela y hoy opera su mina, entre comillas, desde Vancouver sin invertir un solo centavo en nuestro territorio, haciéndose ricos allá en Canadá, sin generar ni un solo empleo en Venezuela y dejando a la buena de Dios en manos de Pranes las minas de Las Claritas y del 88. Esa es la realidad que lamentablemente estamos viviendo al sur del Orinoco. Américo, ¿qué proporción tiene este negocio? O sea, pareciera algo imposible de calcular porque primero eso no pasa por las arcas nacionales, no llega a ser recursos del Estado, parece explotaciones o son explotaciones particulares. Las personas están sacando lo que quieran, como le da la gana y haciendo negocios con esto como si Venezuela no tuviera instituciones. ¿De cuánto estaríamos hablando? Un cálculo aproximado. Sí, esos cálculos los han venido haciendo algunos observadores vinculados a grupos organizados de organizaciones no gubernamentales, privadas, sin fines de lucro, de carácter público, y creo que la más seria de todas, sin lugar a dudas, a nivel nacional e internacional, es SOS Orinoco, que ha plasmado en mapas, ha mapeado todas las 3.718 focos mineros que existen en esta región, que están ubicados en 300 sectores distintos, que tienen 47 aeropuertos y que manifiestan los geólogos vinculados a este grupo y los economistas que se están explotando aproximadamente 160.000 toneladas de oro al año, que teníamos explotando aproximadamente 30.000 y pasamos a 160.000. De eso, ¿qué le queda al fisco nacional para universidades, para escuelas, para liceos, para carreteras, para educación, para salud? Menos del 1% del Producto Interno Bruto. Y por eso hablamos de que es un holocausto financiero, es una quiebra la que tiene en el país. Cuantificar eso, incluso desde el punto de vista económico, sería una tarea prácticamente de orfebrería de econometristas. Ahora, quiero manifestar con esto que el oro al menos ingresa, ¿y sabes cuál es el que ingresa? El que paga Minerven al Banco Central de Venezuela. El resto se va por los caminos verdes y lamentablemente tenemos que decirlo de manera pública, notoria y comunicacional. Se van por los caminos verde oliva. O sea, porque no hay forma ni manera de penetrar al sur del estado Bolívar. Aquí hay una alcabala cada 2 kilómetros. De manera que ¿cómo tú pasas todos esos filtros? Un ciudadano cualquiera no lo puede hacer. Y el otro, cuando tú hablas y tú preguntas y tú interrogas sobre quiénes se benefician, obviamente tienen que ser enchufados. A ti, a cualquier persona venezolano común y corriente, no le van a dar una concesión, no le van a dar una alianza, se la dan es a los suyos, con el propósito de tener varios filtros también. Tienen, por ejemplo, a los pranes que se instalaron en el estado Bolívar. Tenemos la fecha y el registro exacto a propósito de que también tiene que ver con la zona de donde ocurrió Buyaloca, que es la Musupa, que es una comunidad indígena, el 26 de septiembre del año 2006. Desde ese momento, los pranes fueron sembrados en las zonas auríferas, en las zonas mineras venezolanas, para que se convirtieran en agentes de recaudación y en agentes de retención de lo que producían los mineros o los indígenas en sus defectos en cada una de las zonas. Ahora, a partir de el año 2015, 2016, prácticamente con el arco minero,
se oficializó, no es que no existía, la presencia del ELN y los disidentes de la FARC que comenzaron por Amazonas y ya están en la frontera con en el límite con el Esequibo venezolano, exactamente en la zona de Bochinche, esa zona que era una reserva forestal y mataca que tenía una concesión maderera, por cierto, de empresarios de Upata. Resulta que ahora esa concesión maderera desaparece y ahí están instalados los helenos, o sea, el ELN. Como el ELN está instalado en Parguasa, donde explotan coltán, como el ELN es quien administra y recauda los diamantes en Guaniamo y en San Vicente de Paúl, que es el municipio cedeño. Todo esto Venezuela tiene que saberlo y conocerlo, porque ese ingreso, o sea, eso que se produce en materia de diamante y de coltán no ingresa al Banco Central de Venezuela. Eso es parte del holocausto financiero al que hemos hecho mención. Bueno, todo esto, Américo, ha traído consecuencias en otras áreas. El área de la inseguridad, el Estado Bolívar es el estado con más desaparecidos de Venezuela. El Estado Bolívar es el estado donde ha proliferado toda clase de delitos. El Estado Bolívar es el estado, digamos, ambientalmente más afectado, situaciones de depredación ambiental terrible. ¿Qué estamos construyendo allí? ¿Qué se está viviendo allí en el ciudadano día a día? Mira, toda la Guayana, que no sé si la llegaste a conocer o que todos nos criamos y la conocimos acá, que tiene que ver con la Guayana desarrollada y adelantada por la Corporación Venezolana de Guayana en sus mejores tiempos. Esa Guayana desapareció. Esa Guayana ya no existe. Esa Guayana de las empresas básicas, de una Edelca orgullo nacional, que era la electrificación del Caroní, que era la principal generadora de electricidad, desapareció. Esa Guayana que era donde florecía la industria maderera, y de hecho nosotros tenemos en Upata, donde yo vivo, la única escuela de industria forestal, no de escuela forestal, sino industria forestal del país, está ubicada aquí, gracias a que esto era la ciudad de la madera. Y resulta que eso también desapareció. Las 9 concesiones madereras que tenían los aserraderos de Upata, El Manteco, Guasipati, Tumeremo, todas ellas desaparecieron. Esa Guayana que tú conociste, que los guayaneses conocimos en el pasado, ya no existe, esa está defenestrada. En el caso de Upata y el Palmar, éramos los máximos líderes en producción láctea en el estado Bolívar. De hecho, las 2 empresas pasteurizadoras de Guayana estaban enclavadas aquí. La empresa del aluminio, Benalún y Alcázar, las empresas de Sidor, la empresa de Ferrominera, la empresa Bausilum, todo eso está absolutamente improductivo y en ruina. Eso se acabó. Pero también acabaron con la empresa privada, con Coma, que era el mayor supermercado, con Friosa, que era la distribuidora de alimento y la capacidad de frío más importante del oriente del país. Ellos la expropiaron, como expropiaron también el hato en San Francisco, un hato altamente productivo en carne. Todo eso se acabó. Tumeremo no era conocida por su capacidad minera, sino por su capacidad ganadera. El Manteco no era conocida por su capacidad minera, sino por su capacidad ganadera. La Paragua no era conocida como por su actividad minera, sino por su actividad, por ser el granero de Venezuela, el mayor productor de maíz y de sorgo de todo el país estaba en la Paragua. Eso se acabó. En consecuencia, esa Guayana, obviamente, que es nostalgia para nosotros, es una de las Guayanas que nosotros tenemos que intentar reponer
a futuro para poder darle la mayor especificidad a nuestro desarrollo. Tenemos unos ríos, tenemos la cuenca hidrográfica más importante de Venezuela. El 80% del agua dulce de todo el territorio nacional está aquí y lamentablemente pues no tenemos agua en nuestras regaderas. Las carreteras están vueltas un desastre. El mejor ejemplo es la troncal 10 que comunica desde Upata prácticamente hasta Santa Elena de Guairén. Esa carretera se perdió. Hoy es lamentablemente fango, arena y un desastre desde el punto de vista vial. Por eso es que decimos que esto no le ha traído ni un solo beneficio, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista, digamos, productivo a nuestra región, a nuestra zona o a nuestro estado, al estado Bolívar, porque se ha traducido lamentablemente, en hambre y en miseria para todos y cada uno de nosotros los guayaneses. En medio de este desastre, en medio de esta explicación que das sobre la situación de Guayana, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuáles son los caminos que hay que recorrer para poder darle un paso positivo a esta región tan importante de Venezuela? Alex, yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho y nos estamos haciendo todos los guayaneses todos los días. Por supuesto que podemos recuperarnos. Yo quiero centrarme en lo siguiente. En nuestra narrativa hemos dicho que Guayana, cuando nació Guayana, obviamente vinieron en búsqueda del dorado, del oro, etcétera. Nunca recibimos ni un solo peso de la corona española. Era al contrario, era Guayana la que sostenía a la corona española. Hoy cada vez somos más centralistas. Recuperar la descentralización, recuperar los espacios y los parques, recuperar el ordenamiento territorial, hacer productivas nuestras empresas básicas, el hierro, el aluminio, la electricidad, van a ser una tarea de reingeniería de toda nuestra zona y obviamente tiene que ver con la voluntad política de nosotros los guayaneses. Tenemos que hacer una agenda propia para Guayana y todo eso implica o pasa necesariamente, quisiera que no fuese así, pero lamentablemente tiene que ser así, pasa por la salida de Nicolás Maduro este año 2024 de Miraflores y por supuesto para eso obviamente también nosotros desde la Plataforma Ciudadana Guayana Libre, como todos los venezolanos, estamos apostando a la candidatura de nuestra líder escogida en primarias, María Corina Machado. Y ese es el primer paso para enmendar esta tarea inmensa que tenemos los guayaneses. No va a ser fácil, no estamos soplando y haciendo botella. Este proceso de reversión en la que han en retrógrado han ido el progreso en Guayana, ha tardado 25 años. Ahora recuperar todo ese tiempo y poner ordenamiento a toda esta zona donde hay, ponte tú, 500, 700 mil mineros metidos en toda esa zona, no se puede hacer simplemente con un decreto diciendo se acabaron las minas ilegales, esto se terminó, a partir de mañana somos felices. Eso no funciona así, tú lo sabes, el país lo sabe, los guayaneses lo sabemos, pero tenemos que ir dando una alternabilidad y por eso hablábamos de que las empresas básicas del oro, incluso del oro, del aluminio, del hierro, de la electricidad, el aparato productivo de Guayana se tiene que reactivar y no puede estar sobrecargado solamente en la actividad minera. Esto tiene que ser un proceso progresivo en el que le tenemos que ir poniendo orden y tendrán que venir muchas generaciones de gobiernos centrados en este proceso para poder hacer una obra gigantesca de la que podamos sentirnos orgullosos, no solamente los guayaneses, sino los venezolanos también, junto a los guayaneses, del milagro que tenemos que crear a partir de la salida de esta gente.
Bueno, muchísimas gracias, Américo. Américo de Gracia, que nos ha Gracias, Alex. acompañado durante este espacio para llevar esta visión de la situación minera y la situación medioambiental en esta región tan importante de Venezuela. Muchísimas gracias, Américo. Un abrazo, mi hermano. Gracias a ustedes y gracias a todos los venezolanos por prestarle atención a un tema tan complejo como este.